Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de nuestra clase de política macroeconómica. El día de hoy vamos a continuar el estudio, o repaso, mejor dicho, del equilibrio general dinámico en el aspecto de la decisión de las empresas en un horizonte intertemporal infinito. En el video anterior nosotros estudiamos el caso de la elección intertemporal de la empresa respecto al trabajo cuando no existen ajustes de costos. En este caso, en este video veremos cómo es la toma de decisiones de una empresa cuando existe un ajuste de costos laborales. Habíamos dicho que intuitivamente esto implicaba estudiar cómo la empresa decidía óptimamente elegir la cantidad de trabajo cuando, por ejemplo, existe un incremento en los costos de contratación. Es decir, las empresas en periodos de bonanza económica necesitan contratar más trabajo para satisfacer una demanda creciente de sus productos. Esa demanda creciente de productos requiere demanda de trabajadores y necesita ajustar temporalmente, probablemente, contratar más trabajadores, y eso implica aumentar los costos de producción. De igual manera, cuando existe una perturbación negativa en la economía, pensemos por ejemplo en el aspecto de una pandemia, las empresas reducen la cantidad de trabajo, al menos temporalmente, y eso también incurre o le conlleva a la empresa generar unos costos, es decir, el costo de liquidación. Entonces, estas fluctuaciones debido, por ejemplo, a estos factores exógenos, que pueden ser positivos o negativos, y conlleva que la empresa tenga que realizar ajustes en la demanda de factores productivos, capital y trabajo. En este caso, en estos videos que hemos visto, nos hemos enfocado en presentar el caso del ajuste de costos en respecto al factor trabajo. ¿Por qué? Para mostrar simplemente las intuiciones de cómo es que las empresas en un contexto de equilibrio general toman estas decisiones de ajuste, y además la simplificación de la presentación de este tipo de material para nuestra clase en particular. Dicho esto, comenzamos entonces a analizar la demanda de trabajo cuando existen ajustes de costos. Para comenzar nuestro estudio sobre la demanda de trabajo con ajustes de costos, vamos a presentar los supuestos. El primer supuesto es que es una empresa representativa que decide el monto de solamente un factor de trabajo productivo, en este caso el trabajo, es decir, vamos a omitir en el análisis que existe capital. ¿Para qué? Para simplificar la exposición y focalizar pues el rol del ajuste de trabajo. El trabajo a su vez se va a desagregar en dos aspectos. Vamos a hablar sobre el número de trabajadores, es decir, la empresa puede contratar 10, 20, 30, 40 trabajadores, pero también va a tomar decisiones sobre las horas que trabajará, si 8 horas, 5 horas, 6 horas, dependiendo. Entonces esta inclusión de decisión de dividir, mejor dicho, el factor trabajo entre trabajadores y horas de trabajo nos va a permitir pues hacer este análisis de los ajustes que realiza una empresa en la vida real. Por ejemplo, las empresas pueden reducir plantilla, número de trabajadores, o pueden mantener la plantilla pero reducir los números de horas. Esta intuición básica, o mejor dicho, que observamos en la vida real, lo vamos a tratar de presentar en un modelo de toma de decisiones de una empresa maximizadora de beneficios. Entonces vamos a suponer pues que el trabajo se divide en dos aspectos: trabajo en per se por número de trabajadores y las horas que van a trabajar. Había dicho como antes que la empresa va a maximizar el valor presente de los flujos de los beneficios, es decir, los beneficios de hoy, pero también los beneficios futuros en términos valor presente, eligiendo nivel de producción y trabajo como antes. En este caso vamos a suponer que no existe inversión ni deuda, es decir, la producción se lleva a cabo simplemente contratando trabajo en cada periodo. La empresa va a decidir cuánto producir en cada periodo y cuánto trabajo, obviamente, entre número de trabajadores y horas de trabajo, tal que maximiza los beneficios, pero no solamente beneficios actuales, sino también un flujo de beneficios futuros en términos de valor presente. El tercer supuesto de nuestro modelo es que vamos a asumir pues que en cada periodo, como les había comentado un poco antes, cada periodo la empresa va a elegir cuántos trabajadores contratar y cuántas horas también de contratar. Por una parte,
contratar nuevos trabajadores con vamos a denotar o representar con la letra V, o despedir trabajadores con la letra Q pequeñita, implica variar el número de trabajadores de la empresa. Es decir, N va a representar el número de trabajadores actuales en el periodo T, BT significa los trabajadores nuevos y QT son los trabajadores que hemos despedido. ¿Ok? La variación entre contratar y liquidar pues genera costos. Es decir, contratar a alguien nuevo implica negociar un nuevo contrato, y despedir a algún trabajador implica finiquitar su contrato y obviamente un pago de una liquidación. Por otra parte, incrementar horas de trabajo implica también un sobrecosto por el pago de horas extra. Es decir, si yo contrato a toda mi plantilla de trabajadores por 8 horas y les pido que trabajen 10, entonces yo tengo que pagarle a esos N trabajadores 2 horas más, el salario por 2 horas más de trabajo. Ambos ajustes, ya sea en horas, en la parte 2, o por el ajuste de número de trabajadores, implica que habrá unos costos de ajuste, y esto conlleva necesariamente hacer una comparación en la empresa. ¿Qué es más conveniente para la empresa? ¿Contratar más trabajadores asociado a los costos de despido que van asociados a esta decisión, a nuevos contratos o liquidar el número de trabajadores? Vamos a comparar esto versus o contra el hecho de que también puedo mantener la plantilla, pero puedo hacerles trabajar más, o mantener la plantilla y reducir las horas de trabajo. Entonces esta decisión de nuevas contrataciones o liquidar trabajo per se o ajustar las horas es lo que la empresa maximizadora de beneficios tendrá que hacer. Vamos a denotar o representar el cambio en el número de trabajadores por la siguiente definición. En la ecuación en pantalla tenemos como ecuación número 1 la definición del cambio. Recordemos que la letra delta griega representa una variación entre dos periodos. Aquí en pantalla estamos mostrando que el número de trabajadores, la variación, o cambio del número de trabajadores en el periodo T es definido como el número de trabajadores que tenemos actualmente menos el número de trabajadores que había en el periodo anterior. La variación, la diferencia entre un periodos está explicado, como habíamos dicho en la parte superior del slide, básicamente porque hemos contratado a nuevos trabajadores y hemos despedido a algunos trabajadores. ¿Ok? Pero básicamente vamos a trabajar con esta parte, en la parte de la delta N y su definición como el factor relevante de cambio. No nos va a importar si las variaciones, las diferencias entre dos periodos es debido a nuevos contratos o a liquidaciones de trabajadores. Esta parte de la derecha que estoy aquí señalando, vamos a omitirla en nuestro análisis, simplemente era para exponer que la diferencia entre el número de trabajadores que observemos en una empresa NT menos NT menos 1, esa diferencia es debido o bien que son contratados o bien que son liquidados. En nuestro análisis vamos a omitir las razones si hay nuevos contratos o no, y si liquidamos personal. Vamos a omitir esta parte y simplemente vamos a trabajar de nueva cuenta, subrayo, con el cambio. Vamos a ver en un periodo una cantidad de trabajadores, digamos que hoy observamos 100, pero ayer había 90, la diferencia es positiva y son 10. ¿Qué podemos inferir? Que esta variación pudo haber sido porque contratamos más trabajadores. En este caso sería que BT es más grande que QT. ¿Ok? Dicho esto, entonces subrayo, vamos a quedarnos con esta parte de la izquierda que es el cambio en el número de trabajadores, sin importar si es por liquidación o por nuevos contratos. La función de beneficios de la empresa representativa tiene la siguiente característica. Pi mayúscula, como siempre hemos dicho, el beneficio representa el beneficio en el periodo T y el primer término representa la función de producción. Aquí hemos dicho en forma general que la función de producción depende del número de trabajadores y las horas que trabajan estos trabajadores. Menos, observemos aquí, tenemos W y W representa el salario por hora. En este caso, con esta notación que tengo aquí en pantalla, estamos diciendo que este nivel de salario depende de las horas de trabajo. ¿Ok? De nueva cuenta, W antes era un parámetro exógeno y estaba dado por el mercado. Aquí estamos haciendo que el nivel de salario sea una función
de las horas de trabajo. Y en particular vamos a asumir que a más horas de trabajo, mayor la cantidad de salario que vamos a pagar. ¿Ok? Y de hecho vamos a asumir que es una función creciente, convexa creciente, es decir, que a más horas que incrementemos o le solicitemos a nuestros trabajadores realizar sus actividades en la empresa, entonces nos veremos obligados a pagar un salario mucho mayor, que es algo consistente con la realidad. Entonces, W, que es el salario, es una función de las horas de trabajo multiplicado por el número de trabajadores. Este término entonces es igual a la masa o el total de salarios que tenemos que pagar. Si en nuestra empresa hay 10 trabajadores, n igual a 10, multiplicamos estos números de trabajadores por el salario por hora que le corresponde. ¿Ok? Recordemos que el salario va a ser creciente a las horas de trabajo. Este segundo término con negativo nos está representando pues el incremento en los costos debido al trabajo per se, al número de trabajadores que tenemos. El último término, que también está negativo, representa también un costo. Y este costo está asociado al ajuste de trabajo, es decir, los beneficios que obtengo en el periodo T son igual a la venta de este producto. Aquí el precio implícito, hemos impuesto implícitamente que el precio del producto es igual a 1. Entonces el primer término son ventas, menos el costo salarial de tener estos trabajadores, menos, fíjense ustedes que aquí incluimos un coste adicional, es decir, esto es la diferencia entre el número de trabajadores del periodo siguiente menos los trabajadores que tengo hoy. Yo quiero reducir el costo, es decir, variar el número de trabajadores, a mí me incurre en un costo, por eso tiene un signo negativo y estamos incluyéndolo aquí en el término delta, que nos está indicando la diferencia entre los trabajadores de mañana con los número de trabajadores de hoy, entonces elevado al cuadrado, para mostrar que esto es una función creciente en términos del costo. Es decir, a la empresa representativa en el periodo T va a elegir el número de trabajadores, el número de horas, tomando en cuenta que cuando elija el número de horas va a modificar el salario, y ese salario también va asociado con el número de trabajadores, va a incurrir en un costo salarial. ¿Ok? Pero también va a tomar en cuenta que elegir el número de trabajadores, despedir o contratar, también le va a generar un costo a la empresa. ¿Ok? Entonces tiene que elegir de forma óptima el número de trabajadores, el número de horas, tal que obviamente reduzca el costo salarial y el costo de nueva contratación. De variar la plantilla. Este término en la delta, el triangulito, recuerden que representa la variación de la plantilla laboral. Variar la plantilla tiene un efecto negativo, por eso el signo, sobre los beneficios. Es costoso, tenemos que pagar esto. ¿Ok? Entonces la ecuación 2 nos dice o nos muestra los beneficios de una empresa representativa en un periodo T. Bueno, aquí está lo que habíamos comentado. W es el salario, pero es una función es una función de las horas de trabajo. Mu es un parámetro positivo, y lo que se había comentado, este término de aquí, es un costo de ajustar la cantidad de trabajo, contratar o despedir personal. Bueno, si sustituimos la ecuación 1, simplemente es para reflejar lo que representa este delta. Este delta, recordemos que es la diferencia entre el número de trabajadores de mañana menos el número de trabajadores de hoy. Es importante subrayar que la empresa en cada periodo va a elegir la cantidad de trabajo y horas de ese periodo, en este caso en la pantalla en la ecuación 3 del periodo T, y va a tomar como dado el número de trabajadores del periodo siguiente. Es decir, y aquí es donde hay una conexión, entre periodos. Recordemos que hay una decisión intertemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión que tome hoy va a afectar necesariamente
en los periodos siguientes. Y es lo que tenemos en la ecuación número 3 y 2, obviamente, el encadenamiento, el vínculo entre periodos. Es decir, yo tomo una decisión de cuántos trabajadores elegir hoy, NT, y esta cantidad de trabajadores va a afectar para el siguiente periodo, en T más 1. ¿Okay? Es importante subrayar esta parte para que no olvidemos la conexión intertemporal que está representada en este término en NT más 1. Dicho esto, entonces podemos calcular los beneficios en valor presente, que no es otra cosa que los flujos de los beneficios, como la suma descontada de los beneficios en cada periodo. Es decir, como antes, tenemos P mayúscula, cursiva, que representa los beneficios en términos de valor presente, es igual a la sumatoria de los beneficios en cada uno de los periodos, donde los periodos se van incrementando según el valor de S. Y con el factor de descuento 1 dividido por la tasa de interés, 1 más la tasa de interés elevado a la potencia S, al periodo que corresponde. De esta forma ya habíamos visto en videos anteriores que la sumatoria en periodos infinitos nos va a representar el valor presente de esta expresión. Las condiciones de primer orden, recordemos que la empresa representativa va a elegir N y H trabajadores y horas de trabajo, tal que maximicen esta función de beneficios. Y las condiciones de primer orden para este problema con ajuste de costos son los siguientes. Primero tenemos la condición respecto al trabajo, es decir, derivamos la función de beneficios valor presente de la ecuación anterior respecto a NTC, y esta expresión es válida para todos los periodos desde 0 hasta infinito. Si nosotros derivamos la expresión anterior del sumatorio, vamos a tener que la derivada de este sumatorio es el primer término del corchete multiplicado por el factor de descuento, donde dentro del del corchete tenemos como primer término la productividad marginal del trabajo, dado que F es la función de producción. Lo que tenemos aquí en la representación nos está diciendo derivamos la función de producción respecto al factor de número de trabajadores. Esto es la productividad por cada trabajador empleado y menos los salarios. El salario, recordemos que aquí estamos expresando que este salario en cada uno de los periodos depende de las horas contratadas. Y esta expresión que tenemos pues es el resultado de derivar nuestra función de beneficios respecto a n en la parte de los costos salariales. Y el último término es el resultado de derivar el tercer término de la función de beneficios respecto al costo de ajuste. Aquí hay un cambio de signo porque la derivada, recordemos que aquí dentro de delta tenemos nt más s más 1 menos nt más s, y su derivada, recordemos que estaba elevado al cuadrado. Ustedes deben de ser capaces de encontrar la derivada de ese factor de costos. Debe de ser idéntico a este término que estoy subrayando. Entonces en corchete tenemos pues directamente la derivada de la función de beneficios para cada uno de los periodos con el factor de descuento, y el elemento nuevo que tenemos en esta condición de primer orden es que a todo este cambio, al primer término, le tenemos que restar la derivada del costo en el periodo anterior con un factor de descuento igual de 1 más s elevado a s menos 1. Esto es para tomar en cuenta que cuando yo decido en el periodo s, digamos s igual a 0, en el periodo inicial, cuando yo decido óptimamente cuánto trabajo voy a elegir, tengo que tomar en cuenta la productividad marginal de cada uno de esos trabajadores, el costo de cada uno de estos trabajadores, más el costo que tengo que asumir al ajustar el número de trabajadores, la plantilla, y a este factor, o este término mejor dicho, le tengo que restar el costo del ajuste del trabajo en el periodo anterior. Recordemos que es una decisión intertemporal. En el periodo anterior yo tuve que elegir el número de trabajadores y esa elección me impacta en el siguiente periodo. Y tengo que incluirlo a la hora de elegir mi número de trabajadores en el periodo actual.
¿Por qué? Porque tengo que tomar mi decisión tomando en cuenta las condiciones actuales, digamos lo que está en el corchete como primer término, y tomar en cuenta las decisiones del periodo pasado, el costo del periodo pasado por haber ajustado el número de trabajadores. Esta es la intuición de la ecuación número 5 respecto a cómo elige la empresa el número de trabajadores. Estas son las condiciones de primer orden y es válida para todos los periodos en nuestro modelo. La derivada respecto al factor de horas de trabajo e igual manera es válida para todos los periodos, es la ecuación número 6. La ecuación número 6 tenemos el factor de descuento 1 más s elevado a 1 más la tasa de interés, todo elevado a menos s, el periodo que toca, que afecta o multiplica lo que hay en corchete. Y lo que hay en corchete no es otra cosa que el primer término, es la productividad marginal por hora. ¿Okay? Aquí en nuestro modelo tenemos dos productividades. Una, la asociada al número de empleados. Cada trabajador me va a generar, un poco más de producto, pero también podemos calcular, que es lo que tenemos en la ecuación número 6 como primer término, cuánto producto vamos a obtener extra si incremento en una unidad las horas de trabajo. Esto de aquí entonces es la productividad marginal de hora de trabajo. Obviamente, a esta productividad tenemos que restarle el costo marginal de esa hora de trabajo. Y lo que tenemos aquí con el signo negativo no es otra cosa que la derivada del segundo término de nuestra función de beneficios, en la cual estaban los salarios totales. Recordemos que en la función de beneficios, el segundo término, tenemos el salario multiplicado por los trabajadores. La derivada de esa multiplicación es lo que vemos aquí en pantalla. Dado que el salario ahora depende del número de trabajadores, del número de horas contratadas, entonces tenemos una derivada parcial multiplicado por el número de trabajadores. Lo que tenemos pues aquí en pantalla como segundo término, que estoy señalando, es básicamente el costo marginal de hora de trabajo, pero multiplicado por el total de trabajadores. ¿Okay? Entonces la empresa va a elegir óptimamente el número de trabajadores n, el número de horas h para cada uno de los periodos con base en estas dos ecuaciones 5 y 6. Recordemos que habrá tantas expresiones como periodos hablemos. Por ejemplo, si tenemos dos periodos, es decir, cuando s vale igual a 0 y 1, entonces tendremos dos ecuaciones como la ecuación número 5 y dos ecuaciones para la ecuación 6. ¿Okay? Si tenemos infinitas infinitos periodos, s tiende a infinito, entonces tendremos entre comillas infinitas ecuaciones como la ecuación número 5 e infinitas ecuaciones como la ecuación 6. ¿Okay? Para fijar las ideas vamos a suponer que la función de salarios, recordemos que el salario depende de h, y vamos a asumir esta forma funcional muy concreta en el cual vemos que el salario W va a crecer de forma exponencial, es una función convexa, de forma cuadrática, acorde a las horas contratadas. Si contrato muchas horas, el salario se va a incrementar muchísimo. ¿Okay? Básicamente es una función, una curva que crece, una parábola. ¿Okay? Lo que estamos expresando pues es que los costos crecen a una velocidad muy rápida en términos que si yo necesito contratar más horas. Y esto es para capturar el sentido común, bueno, el ejemplo o más bien la parte de la realidad que observamos. Si tengo una plantilla de 10 trabajadores y no quiero contratar más número de trabajadores, pero necesito más producto del trabajo como total, entonces necesito que estos 10 trabajadores trabajen más horas. En un país con regulaciones laborales correctas, entonces eso implicaría que tendríamos que pagarle más dinero, más salario por las horas trabajadas. Esta expresión, la ecuación número 7, captura esa idea. A más horas trabajadas, más el costo, más el salario tengo que dar para que trabajen en mi empresa.
El parámetro A es simplemente un parámetro positivo para darle un nivel de escala, pero no es relevante para el sentido o la intuición que expliqué antes. Y vamos a asumir que la función de producción, que es una función de número de horas de trabajo, y h, es en realidad una expresión muy concreta. Propiamente no es una tecnología tipo Cobb-Douglas, pero lo que tenemos en pantalla es una ecuación en la cual nos dice que para producir este bien, pensemos por ejemplo en automóviles, por decir algo, necesitamos el total de horas de trabajo elevado a alfa. N por H es el total de horas que una empresa tiene para producir por ejemplo, este automóvil, esta computadora, cualquier bien. ¿Ok? Estamos suponiendo esto y alfa es un parámetro que va a tomar un valor entre 0 y 1 para simplificar nuestra exposición. Con estos dos supuestos sobre la función de producción y los costos y el salario, vamos a suponer que en el periodo S, vamos a suponer que estamos en el periodo S, y tenemos que los beneficios en el periodo S o el periodo actual es igual a 0, en el periodo actual es igual a la función de producción, el producto que vendemos. Recordemos que el precio es igual a 1 y el primer término entonces representa las ventas directamente de la empresa, menos el salario, que ya es sustituido por la ecuación 7, multiplicado por el número de trabajadores, menos el costo de ajuste, que aquí lo he expresado sin el término delta, lo he sustituido delta, para mostrar directamente que depende de n. En el periodo siguiente, cuando s es igual a 1, tendríamos pues que agregar un periodo, más 1, más 1, más 1 en todas las variables, y la estructura es la misma, la función de producción, menos los salarios totales, menos el costo de ajuste. Observemos de nueva cuenta, hago la subrayo, la conexión intertemporal. Fíjense ustedes que en el periodo s igual a 0 o en el periodo corriente, la empresa va a elegir n y el número de trabajadores, y n está en el costo de ajuste. Pero fíjense que también aparece el número de trabajadores de mañana que la empresa toma como dado. En el siguiente periodo, la empresa va a elegir los trabajadores de mañana, pero va a tomar en cuenta los trabajadores de pasada mañana como dados, sin una variable de elección. Obviamente, cuando haga la elección óptima, la empresa va a elegir de forma simultánea NT, NT más 1, NT más 2, pero tomando en cuenta los vínculos intertemporales entre dos periodos. Están conectadas estas dos ecuaciones a través de NT más 1. ¿Ok? Lo que yo elija aquí va a afectar en el siguiente periodo y lo que elige en ese siguiente periodo va a afectar a los posteriores. Dicho esto, entonces vamos a recordar, aquí tenemos la expresión de la condición de primer orden respecto al número de trabajadores y vamos a sustituir en cada uno de los elementos con base en los supuestos sobre la función de producción y el salario. Entonces el primer elemento que tenemos aquí es 1 partido por 1 más s. Cuando el periodo es s, el periodo actual, es para poner el ejemplo, tenemos que 1 partido por 1 más s, el primer término aquí multiplicando, elevado a 0 es simplemente a 1. Este primer término desaparece, por lo tanto aquí abajo ya no aparece el primer término. Lo que está entre corchetes, recordemos que el primer término es la productividad marginal del trabajo, del número de empleados, y esto nada más que tenemos que hacer, bajar al exponente de la función de producción y al exponente multiplicarlo por 1, restarle al exponente la unidad y la derivada dentro de esta función respecto a nt, que es nada más h. Y aquí lo tenemos. Esto es la regla de la cadena, lo que hemos aplicado para calcular la productividad marginal por empleado. Menos, observemos aquí que tenemos que derivar la masa salarial respecto a n. En este caso voy a regresar un par de slides para recordar la derivada de este término respecto a n. Este término es una constante desde esa perspectiva y entonces este término va a desaparecer. Básicamente tenemos aquí el salario puro y duro. Entonces tenemos la productividad marginal de un empleado menos el costo, es el salario.
Luego tenemos que sustituir este término tal cual más mu, el incremento en nt, y ahora s en el periodo es igual a 0, sustituimos y nos queda este incremento de aquí, nt más 1. Menos, estamos siguiendo simplemente la fórmula, el diferencial de empleo entre dos periodos, ya lo había explicado antes. Aquí en este caso, cuando el periodo es igual a 0, el momento inicial, fíjense ustedes que es la diferencial entre el empleo de hoy, nt, menos el empleo en t-1. En t-1 esa es una condición heredada para nosotros. En t-1 nosotros no existíamos, nosotros existimos en t. Pero en t-1 van a ser unas condiciones predeterminadas para las cuales empezamos nuestra economía, ¿ok? Al menos cuando estamos en el momento inicial. Vamos a hacer la derivada para el siguiente periodo. Simplemente tenemos que hacer el mismo ejercicio anterior. Vamos a tomar la condición de primer orden, que está aquí en la parte superior, y sustituimos s igual a 1 en donde toca, ¿ok? En el primer término tenemos 1 dividido por 1 más la tasa de interés elevado a 1. Ahora no desaparece como era en el ejemplo en la ecuación número 8. Aquí tenemos, como s vale igual a 1, tenemos 1 partido por 1 más r. De igual forma tenemos el corchete y dentro tenemos la derivada de la función de producción respecto al trabajo, pero en el periodo t más 1, y como está aquí señalado, menos los salarios en ese periodo, más el costo como antes, pero en el periodo t más 2, ¿ok? Del periodo de ajuste del empleo en un periodo adelantado. Menos, de nueva cuenta, tomamos este término y sustituimos donde hay s por el valor que toca. En este caso un 1. Tenemos la diferencial entre el empleo entre t más 1, pero ahora es el diferencial de empleo respecto al periodo t, ¿ok? Es decir, recordemos que el diferencial de nt más 1 es igual a nt más 1, el empleo en ese periodo, menos el empleo en el periodo corriente que era t. En este caso, si sustituimos s igual a 1, vamos a tener que este término de aquí abajo es igual a la unidad y por eso ya ha desaparecido. Esto lo podemos hacer sucesivamente, periodo tras periodo, es igual a 0, 1, 2, 3 y 4 hasta infinito. Y tendríamos infinitas ecuaciones con una estructura similar. La solución entonces para la empresa vendrá dada por las siguientes ecuaciones. De la ecuación número 8, lo que vamos a hacer, o la estrategia que tenemos que seguir, es la siguiente. De la ecuación 8 lo que vamos a hacer es despejar el diferencial de nt. Recordemos que es delta por nt, este término lo vamos a despejar. Y es lo que les decía, a partir de la ecuación 8, en el periodo s igual a 0, tenemos que nt, al hacer el despeje, voy a regresar un slide, yo sé que eso estuvo muy malo, lo único que hemos hecho fue pasar el término negativo a la derecha y dividir todo por 1 más r multiplicado por mu. Lo pasa dividiendo y va a dividir todos los términos de aquí que tenemos a la izquierda. Si ustedes esto lo pueden hacer en casa, básicamente es un simple despeje, les debe de quedar un término como este de aquí. Lo que nos está mostrando esta ecuacióncita número 8 dice que la variación en el empleo en el periodo t, el periodo corriente hoy, tiene que ser igual, o mejor dicho, corresponde o es definido por la variación en el empleo en el periodo futuro en valor presente. Recordemos que estamos dividiendo por la tasa de interés 1 más r para expresar esto en términos valor presente, más en términos valor presente veamos pues la diferencia entre el producto de una persona, de un trabajador, menos el costo de ese trabajador. De la ecuación 9 vamos a despejar de igual forma el diferencial de nt más 1. Voy a regresar otra vez al slide anterior. Vamos a despejar el término que tenemos aquí en forma negativa y vamos a dejar simplemente el diferencial de nt más 1. Ok, vamos a hacer el despeje. Si ustedes hacen el despeje correspondiente, nos va a quedar un término como el siguiente. De nueva cuenta, vamos a tener que
el número de trabajadores, la diferencia, perdón, del número de trabajadores entre mañana y hoy va a ser determinada por la diferencia en el producto de un trabajador y el salario que se le paga, considerando también más el costo de ajuste del empleo para el otro periodo, pero en términos valor presente. ¿Okay? Si expresamos esta ecuación, se puede escribir como aparece aquí. Perdón. Vamos a hacer entonces, fíjense, la ecuación 10 y 11 están vinculadas, es decir, en la ecuación 10 nosotros observamos que la variación en el periodo actual del trabajo, cuánto trabajo se ha incrementado desde T-1 a T, está vinculada al incremento en el trabajo en T+1, pero en la ecuación 11 tenemos una expresión para el trabajo en T+1. Si nosotros hacemos la sustitución de la ecuación 11 en 10, aquí, y reescribimos y ajustamos o reescribimos las operaciones que tenemos que hacer, vamos a obtener una expresión como la que tenemos aquí en pantalla. Sustituyendo 11 y 10, en 10 tenemos que, cuando hay dos periodos, el primer término nos indica que la variación del empleo en el periodo actual va a ser igual a la variación del empleo en dos periodos, en el periodo 3, descontado al factor de descuento 1 más R más dos periodos. ¿Ok? Luego tenemos de nueva cuenta lo que está en el paréntesis. No es otra cosa que la diferencia, este término, la productividad del empleo menos el salario de ese empleo, más tenemos que considerar la diferencia de la productividad del empleo en el periodo de mañana menos el salario de mañana, pero todo en términos valor presente. Es decir, lo que está en el corchete es la diferencia entre productividad o producto de un empleo y su salario en el periodo T, la misma diferencia entre productividad de un empleo y su salario en el periodo T+1 en mañana, más 1 más R. Recordemos, ¿ok? De factor presente, valor presente. Si nos recordemos que esto es una decisión intertemporal con un horizonte infinito. Esto quiere decir que voy a regresar al slide anterior. Vamos a tener la ecuación 10, la ecuación 11, la ecuación 12. La ecuación 12 correspondería a delta T más 2 y tiene una estructura similar a la 11. Exacto. Entonces, después tendríamos que, si hacemos la serie de sustituciones consecutivas, yo tendría una ecuación hipotética número 12 en la cual podría sustituir en la ecuación 11 aquí en nt más 2, coger esta nt más 1 de nueva cuenta y sustituirla en nt o en la ecuación 10. Si hacemos esto de forma iterativa de todos los periodos posibles, lo que vamos a encontrar es que cuando los periodos son infinitos, la expresión que tenemos aquí arriba superior colapsa a esta de la ecuación número 12. La ecuación número 12, aunque parezca complicada, es simplemente, veamos, equivale, mejor dicho, al segundo término de la ecuación en la parte superior de la pantalla. ¿Ok? Miren, tenemos el 1 dividido por mu, que multiplica a 1 más r, es el mismo término de aquí. Y el sumatorio lo único que nos está indicando, fíjense ustedes, que es la diferencial entre el producto de un trabajador, este término que estoy subrayando, menos el costo o el salario de ese trabajo. Lo tenemos aquí en pantalla, arriba, en el caso de dos periodos, tenemos el producto menos el costo, el salario, perdón, de este trabajador, más, importante aquí el factor más, el periodo, la diferencia entre el producto de un trabajador menos su salario, pero en factor presente que corresponde al periodo 1. Lo que estamos aquí con el factor de sumatorio, lo que estamos diciendo es que para infinitos periodos vamos a comparar, pues vamos a sumar las diferencias entre productividad de un trabajador menos su salario, productividad de un trabajador menos su salario en el periodo presente, mañana, pasado mañana y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, pero todo en valor presente. ¿Ok?
Entonces, este término, ustedes se preguntarán, este término que ha sucedido ha desaparecido de la ecuación número 12, y esto ocurre dado que cuando S tiende a ser infinito, veamos pues intuitivamente este término aparecería aquí sumando, pero con un exponente, con el factor de descuento elevado a un factor, a un exponente que tiende a infinito. Dado que el denominador es una cifra que tiende a infinito, entonces el término este tiende a cero, desaparece de nuestra expresión en el límite de la ecuación número 12, es una ecuación en el límite, evaluada en el límite, por lo cual las variaciones en el empleo en el largo plazo van a ser no significativas, y lo único que la empresa se va a fijar para ajustar su trabajo en el periodo presente es las diferencias en productividad, este término que estoy subrayando, y el salario en ese momento. Vamos a expresarlo de esta forma. Todo este término que está aquí es la productividad marginal de un empleado menos el salario que se le paga a ese empleado. Y es el único factor, y es la suma descontada de estas diferencias lo que va a determinar el ajuste del empleo en cada periodo. ¿Ok? Esto es importante. Y con el factor de descuento 1 más S. De nueva cuenta, las diferencias entre productividad de empleo y el salario va a determinar pues el factor de ajuste del empleo en cada periodo. Recordemos, importante, el factor de salario es una función de horas de trabajo, al igual que la productividad marginal del empleo. ¿Okay? Esto es importante, no olvidarlo, que esto depende del salario, de las horas de trabajo. La ecuación 13, entonces, o 12, es nuestra condición de primer orden, la que va a determinar el flujo de ajuste del empleo en nuestro modelo. Básicamente aquí es lo que vamos a expresar un poco más, sintetizar lo que he dicho antes. La ecuación 13, que habíamos mostrado antes, muestra que habrá incrementos en la demanda de trabajo, en la cantidad en N, si la productividad marginal presente y futura supera el salario total presente y futuro. Es decir, las diferencias entre productividad y salarios inducen cambios en el nivel de empleo. Es decir, si nosotros observamos que la productividad de un empleado es mayor que lo que se le paga a ese empleado, entonces la delta NT tiene un signo positivo. Nosotros queremos más, ajustaremos nuestro empleo, incrementaremos nuestra demanda de empleo. Por lo contrario, si el salario es superior, lo que se le tiene que pagar a un trabajador extra es superior a lo que te va a aportar ese trabajador extra a la productividad, al producto, entonces nosotros vamos a reducir nuestra plantilla, es decir, delta NT va a tener un signo negativo. Lo interesante de esto es que los ajustes no son instantáneos. ¿Por qué? Porque tenemos distintos periodos, o mejor dicho, estamos comparando productividades en el tiempo. ¿Cuántos periodos? Pues en infinitos periodos. Entonces el impacto que tiene de estas diferencias entre salario y productividad se van diluyendo en el tiempo. Es decir, habrá periodos en el cual la productividad marginal es mayor que su salario, y entonces incrementaremos la demanda de trabajo. Sin embargo, al incrementar el número de trabajadores, ustedes saben, por la ley de los rendimientos decrecientes, nuestra productividad en la empresa tenderá a decrecer y los salarios tenderán a aumentar. Ese ajuste, en la diferencial se va reduciendo, y con esa reducción también se va reduciendo la cantidad de trabajo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que esto se iguala a cero, es decir, en un contexto donde la productividad marginal es mayor que el salario inicialmente, veremos que el factor delta es positivo, es decir, estaremos demandando trabajo, pero iremos reduciendo periodo tras periodo la cantidad de trabajo en la medida que este trabajo va aumentando la productividad, va reduciendo ese trabajo extra va reduciendo su productividad marginal, y el salario va siendo más caro. Entonces veremos que NT en el tiempo se ajusta de forma suave
Imaginen una curva que empieza en un punto alto y conforme pasan los periodos, NT va disminuyendo. En un contexto en que la productividad marginal inicialmente es mayor que su salario. En un contexto opuesto en el cual el salario es negativo, es mucho mayor que la productividad marginal, veremos que NT tiene el delta NT es negativa, pero se irá incrementando hasta alcanzar un valor de 0. Es decir, vemos un ajuste suave del empleo acorde a estas diferencias en productividad y salario. La decisión de cuántas horas va a contratar la empresa viene dada por la condición de primer orden en el primer periodo, que un typo horrible, periodo, perdón, para S respecto a HT. En el caso concreto de la función de producción que habíamos dicho, tenemos que derivar la función de producción según la acorde la regla de la condición de primer orden respecto a H. Derivamos la función de producción respecto a H, nos queda este primer término en pantalla, menos los salarios multiplicado, la derivada de la función de salarios, en este caso es igual a 2A por H, multiplicado por el número de trabajadores. Esta ecuación implica, la podemos reescribir de esta forma, el término negativo pasa a la derecha, vemos que se cancela NT, y lo implica que H la podemos despejar directamente de esta expresión. Va a ser la expresión número 14, la ecuación número 14, y nos muestra que el número de horas contratadas es una función inversa del número de trabajadores. Es decir, si aumentamos el número de trabajadores, esto induce para la empresa, tiene que ajustarle el número de horas a la baja. Es decir, si incrementamos NT, H va a bajar. ¿Okay? Hay un efecto, digamos, está sustituyendo un factor por otro, dada esta condición de primer orden. Esta ecuación número 14 es válida para todos los periodos, por eso aquí en la nota de esta ecuación tenemos que para NT más S, es decir, la ecuación 14 es válida para NT más 1, NT más 2, NT más 3. La empresa, en este caso, ajustará el número de horas directamente dado el número de trabajadores que contraten ese periodo. Entonces, si hay incrementos en NT, si hay incrementos en el número de trabajadores, es decir, el denominador crece, vamos a ver que HT disminuye. Por lo contrario, si hay una reducción del número de trabajadores, si NT disminuye, veremos que la empresa va a compensar la caída del número de trabajadores no obligando, sino que contratando más horas de trabajo o pagando más horas de trabajo a los trabajadores que queden en su plantilla laboral. ¿Cuál es la dinámica entonces? En síntesis, en resumen, la ecuación 14 nos muestra el ajuste de horas dado el número de trabajadores en la empresa. Voy a regresar el slide. La ecuación que tenemos como ecuación 12 o 13 que tenemos aquí en pantalla nos dice cómo va ajustando en el tiempo la empresa el número de trabajadores que tiene en su plantilla. Entonces ecuación 14 y ecuación 12 definen como la elección óptima de la empresa en cuanto a horas y trabajo. Dado que es una ecuación complicada de resolver, podemos entender la dinámica o un análisis cualitativo de esta solución. La dinámica en este caso, vamos a pensar que existe un aumento de la demanda del producto. Pensemos en un periodo de auge económico en el cual se demandan muchas, televisiones, automóviles, y entonces existe por un factor exógeno. ¿Okay? Nos volvemos más ricos de la nada. Esto es un ejemplo muy simplificador para pensar en factor exógeno, y entonces esto implica que necesitamos más automóviles en la economía, es decir, necesitamos incrementar la producción. F es la función de producción en realidad, o el producto en este caso, y el producto F, para incrementarlo pues lo tenemos que hacer o bien incrementando trabajo, el factor de trabajo, que es, ya sabemos, horas por trabajadores. Para incrementar la producción es necesario más inputs, es lo que había dicho antes, necesitamos más trabajadores y más horas de trabajo.
necesariamente, como tenemos que pagar estas horas extras y el número de nuestra plantilla crece, y también las horas que necesitamos que trabajen estos individuos también puede crecer, entonces incurriremos en mayores costos de producción para satisfacer esta demanda. Y esto es debido a que la masa salarial, el total de salarios va a aumentar, por una parte porque tenemos más trabajadores, más NT, y por otra parte si aumentamos H para incrementar también la producción, hacerlos trabajar horas extras, también te aumentará el salario que pagamos por esas horas extras, pero la masa salarial también se va a incrementar. Es decir, la masa salarial va a incrementarse porque aumentamos la plantilla y queremos que trabajen horas extras todos los trabajadores, hasta los nuevos. Aumentan los salarios y aumentan los costos. Este incremento de costos va a generar dos efectos. El primer efecto es sobre la función de ajuste. El incremento de los salarios implica que el salario, la masa salarial, sea mayor que la productividad marginal de estos trabajadores extras. Es decir, al contratar nuevos trabajadores y al querer aumentar también la producción, aumentando también las horas, va a implicar que el salario supere la productividad marginal de estos nuevos trabajadores. Por tanto, la diferencia en el paréntesis será negativa, todo el sumatorio será negativo y por tanto la variación o el ajuste será negativo. Es decir, la empresa, ante este shock, esta perturbación positiva de la demanda, va a elegir óptimamente reducir el número de trabajadores. ¿Okay? Pero la reducción de trabajadores implica que la demanda de horas se va a incrementar. Observemos que si reducimos en el periodo presente el número de trabajadores, NT es negativo, la variación, entonces NT es más pequeñito. Al reducirse esto, el denominador dentro del paréntesis, todo o H va a aumentar. ¿Ok? Entonces la empresa representativa va a reaccionar ante una demanda creciente de su producto. En este contexto, mediante la reducción del empleo, reducir plantilla, pero va a incrementar las horas de trabajo de los individuos que se queden en su plantilla. Esto es así porque en este contexto, con estas expresiones matemáticas, con estos supuestos que generan estas expresiones matemáticas, tenemos que el costo, los salarios, la masa salarial se incrementa mucho más rápido que la productividad de un trabajo si yo contrato un individuo. Es decir, si yo contrato un individuo más para satisfacer esta demanda del producto, entonces a la empresa en el corto plazo le es más beneficioso pagar horas extras que contratar a un trabajador extra. ¿Por qué? Porque si contrato un trabajador extra, va a aumentar mi plantilla laboral, pasó de 100 individuos a 110, imaginemos que contratamos 10 individuos más, y entonces dado el salario, entonces su productividad, el beneficio que la empresa va a obtener por contratar estos 10 es menor que el salario que les tendrá que pagar a estos 10, el monto salarial. Por tanto, la decisión óptima es reducir el número de trabajadores y compensar en la caída del número de trabajadores con más horas de trabajo. Es decir, en resumen, en el corto plazo, el modelo nos está prediciendo lo siguiente: si ocurre un incremento de la demanda de producto, observemos que la demanda de trabajadores decrece, es decir, vamos a reducir plantilla laboral, pero vamos a incrementar las horas extras. Esto es debido a que el costo laboral se incrementa más rápido que el producto por trabajador. Sin embargo, en el modelo, este ajuste que la empresa va a estar realizando va a ser gradual, es decir, va a reducir su plantilla periodo tras periodo hasta el punto en el cual el producto por empleado se iguale al salario que se le paga a este trabajador. Como siempre, la productividad marginal igual al salario. Cuando esto ocurra, la economía se encontrará en un equilibrio especial en el cual la variación de la plantilla será igual a cero. Como había dicho antes, la productividad marginal va a ser igual a cero. Por tanto, ya no despedirá personas en la empresa,
Y lo anterior implica que la demanda de horas también será constante, dado que ya no hay variaciones del empleo en ese punto de equilibrio especial. H también, en pocas palabras, NT será una constante, por eso he puesto una estrellita para denotar que NT se llegará al punto en el cual nos quedaremos con 80 trabajadores, y cuando dado esos 80 trabajadores también fijaremos la cantidad de horas, también será constante. Este equilibrio de largo plazo se conoce como estado estacionario. La idea es que en ese punto las variables ya no cambian, están en un punto fijo, un punto en el cual son constantes. Es como si estuvieran estacionadas en un punto, en un valor. De allí el nombre de estado estacionario, quiere decir es un equilibrio en el cual nuestras variables no van a tomar otros valores aunque pasen muchos periodos o infinitos periodos. Es decir, una vez que hemos llegado en ese punto, allí nos quedamos para siempre. Por eso le llamamos un estado estacionario. Ya no se mueve, ninguna variable cambiará a pesar de que el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, nuestro modelito simple de ajustes laborales nos permite explicar, para conectarlo con la vida real o las cuestiones que observamos, nos permite explicar, por ejemplo, cómo una empresa va a ajustar sus niveles de empleo ante perturbaciones en la macroeconomía. Si hay una perturbación positiva, en este caso, por ejemplo, que habíamos visto en los slides en la presentación de hoy, observaremos que la demanda de trabajadores decrece, es decir, vamos a reducir plantilla, habrá más desempleo en términos de personas que se irán al paro, y los trabajadores que tienen empleo, que lo conservan, trabajarán más horas, obviamente para compensar la caída en el número de trabajadores. ¿Por qué? Porque en este contexto eso es la decisión óptima, dado que los costos es más costoso para la empresa ampliar la plantilla o mantener la plantilla que incrementar las horas de trabajo con una plantilla más reducida. ¿Okay? Entonces la tarea o la práctica asociada a este video corresponde pues que ustedes tendrán que analizar las implicaciones del modelo cuando existe una caída o disminución de la demanda del producto. ¿Qué sucederá según con el empleo según el modelo de ajuste de trabajo, ajuste de costos asociados al trabajo? Obviamente esta tarea estará a su disposición, los requerimientos y el texto de este problema estarán a su disposición en el campus virtual para que puedan realizar la práctica. Bueno, por su atención como siempre, les agradezco por haber visto este video.